¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene realmente el chocolate que tanto amas? Hoy descubrirás algo que ha estado guardado durante siglos por una de las culturas indígenas más sabias y místicas de América Latina. Un poder que no solo alimenta el cuerpo, sino también el alma. El cacao no es solo un placer, es un portal hacia el bienestar espiritual. Pero, ¿sabías que los Bribri, una antigua comunidad indígena, lo ven como una herramienta sagrada de conexión con lo divino? Hoy te invito a descubrir el poder místico del cacao Bribri. Vamos a adentrarnos en los ritos espirituales Bribri con cacao, explorar sus usos sagrados y entender cómo este cacao sagrado puede transformar tu vida, más allá de lo que imaginas. Antes de comenzar, quiero saber desde qué parte del mundo me estás viendo. Déjame un comentario con tu ciudad o país. Estoy emocionado de conectar con personas de todo el mundo que quieren descubrir este secreto ancestral. Ahora que estás aquí, acompáñame mientras desvelamos los secretos más profundos del cacao, más allá de lo que nunca imaginaste. El cacao tiene un significado mucho más profundo para los Bribri que simplemente ser un ingrediente para el chocolate. Para esta cultura indígena, el cacao es sagrado, considerado un regalo de los dioses, y se ha utilizado durante siglos en rituales espirituales que buscan la conexión con lo divino y la armonía con la naturaleza. Los Bribri son una comunidad indígena que habita principalmente las montañas de Costa Rica y Panamá. A lo largo de los siglos han mantenido una conexión profunda con la tierra, los espíritus de sus ancestros y los elementos naturales. Esta conexión se refleja en su espiritualidad, que involucra una serie de rituales sagrados donde el cacao juega un papel esencial. Para los Bribri, el cacao no solo es un alimento o una medicina física, sino que también tiene el poder de abrir canales espirituales. Se cree que el cacao es un conector entre el mundo terrenal y el espiritual, permitiendo la comunicación con los ancestros y facilitando el equilibrio emocional y energético de aquellos que lo consumen con la intención adecuada. En las comunidades Bribri, el cacao es utilizado en ceremonias de sanación, en las que se consume el cacao preparado de manera especial, con hierbas y otras plantas sagradas para activar su poder curativo y espiritual. Estos rituales se realizan bajo la guía de los líderes espirituales Bribri, quienes son los encargados de preparar el cacao y dirigir las ceremonias con respeto y devoción. El cacao se considera un símbolo de pureza. Durante los rituales, no solo se consume para recibir sus beneficios espirituales, sino que también se utiliza como una ofrenda para agradecer a la tierra y los espíritus por su generosidad. El cacao es visto como un medio para restablecer el equilibrio energético del cuerpo y el alma, y también para limpiar las energías negativas que puedan haber acumulado las personas. Este uso ancestral del cacao está profundamente enraizado en la espiritualidad Bribri, donde la conexión con la naturaleza, los espíritus y el universo es vista como una forma de vivir en armonía. La ceremonia del cacao no es solo un acto de consumo, sino una experiencia transformadora que afecta tanto al cuerpo físico como al espíritu. El cacao en la cultura Bribri no solo es un alimento o bebida, sino que es una herramienta espiritual de gran poder. Para los Bribri, el cacao tiene una conexión directa con el mundo espiritual, y su consumo es parte de rituales que buscan el equilibrio, la sanación y la conexión con los espíritus ancestrales. Uno de los usos espirituales más importantes del cacao es en las ceremonias de limpieza espiritual. Estas ceremonias se realizan para purificar la mente, el cuerpo y el espíritu de las personas que participan. El cacao se prepara de una manera muy especial, con un enfoque en la intención detrás de su consumo. No es solo la bebida lo que importa, sino la energía con la que se prepara y consume.
Se cree que al beber el cacao de esta manera, se abre un espacio dentro del ser, lo que permite a los participantes liberar tensiones emocionales y recibir mensajes espirituales. Uno de los aspectos más fascinantes del cacao en los ritos espirituales Bribri es su capacidad de facilitar la comunicación con los ancestros. En estas ceremonias, el cacao es considerado un medio para conectar con el más allá, para obtener sabiduría y guía de los espíritus que han partido. Los Bribri creen que, al consumir cacao durante estos rituales, pueden abrir puertas espirituales y entrar en un estado de conciencia elevada. Durante estas ceremonias se canta, se medita y se recita oraciones mientras se consume el cacao, todo como parte de un proceso de invocación espiritual. El cacao también tiene un poder curativo, no solo en el ámbito físico, sino también en el emocional y el energético. Los líderes espirituales Bribri emplean el cacao como parte de su práctica para sanar a aquellos que están desequilibrados emocional o espiritualmente. El cacao es visto como un sanador de corazones rotos, limpiador de energías negativas y restaurador de la paz interna. El consumo de cacao ritual es una forma de recuperar la armonía interior y restaurar el equilibrio energético en quienes participan en los rituales. El cacao, además de su uso en las ceremonias de sanación, también tiene un rol importante en las ceremonias de agradecimiento y conexión con la naturaleza. Los Bribri utilizan el cacao para rendir homenaje a la tierra, a los elementos naturales y a los espíritus protectores. En estos rituales, el cacao es ofrecido como un símbolo de gratitud, un regalo para la Madre Tierra por la abundancia que provee. El cacao se utiliza también para pedir bendiciones y protección a los espíritus ancestrales, asegurando la prosperidad y el bienestar de la comunidad. En la práctica Bribri, el cacao tiene, por lo tanto, una función multifacética. Es a la vez un sanador, un puente espiritual, una ofrenda y un conector de mundos. Su importancia trasciende lo físico y se convierte en una herramienta que facilita la conexión con las fuerzas invisibles que rigen el mundo. Cada ritual con cacao es una oportunidad para profundizar en la conexión con uno mismo y con el universo. El cacao es considerado una de las plantas más poderosas dentro de la tradición Bribri. No solo es un alimento o un medio para conectarse con el mundo espiritual, sino que también tiene un poder curativo muy profundo, tanto a nivel físico como emocional. Para los Bribri, el cacao es mucho más que una planta. Es un sanador de almas, un transformador de energías y un equilibrador del cuerpo y la mente. En la medicina tradicional Bribri, el cacao es utilizado en una variedad de rituales curativos. Uno de los más importantes es el uso del cacao en las ceremonias de sanación energética. Estas ceremonias se llevan a cabo para tratar desequilibrios en la energía vital de las personas, que los Bribri creen que pueden causar enfermedades físicas y emocionales. El cacao tiene la capacidad de restaurar el equilibrio energético, ayudando a limpiar los bloqueos emocionales y a aliviar las tensiones mentales. El cacao también se utiliza en ritos de purificación para aquellos que han estado expuestos a energías negativas. Se cree que el cacao tiene el poder de limpiar el aura de una persona, eliminando las influencias de energías malignas o dañinas. Los líderes espirituales Bribri lo preparan de manera especial, combinándolo con hierbas sagradas y otros ingredientes que aumentan su capacidad curativa. Este cacao preparado se consume durante la ceremonia mientras los participantes se concentran en la sanación de su cuerpo, mente y espíritu. A nivel físico, el cacao tiene propiedades que han sido utilizadas por los Bribri durante siglos para tratar una amplia variedad de dolencias. Se cree que el cacao tiene efectos antiinflamatorios, analgésicos y desintoxicantes.
Se consume en forma de bebidas calientes y también se aplica tópicamente para aliviar dolores musculares o articulares. En este sentido, el cacao es considerado una medicina natural, utilizada para fortalecer el cuerpo y mantener la salud física. Sin embargo, el poder curativo del cacao bribri no se limita solo a lo físico. El cacao tiene una influencia profunda en el estado emocional de aquellos que lo consumen en su contexto ritual. Los bribri creen que el cacao puede ayudar a liberar emociones reprimidas, como el dolor, la tristeza o la ira, permitiendo que las personas liberen tensiones emocionales y encuentren un espacio de paz interna. De hecho, muchas personas que participan en los rituales del cacao reportan una sensación de alivio emocional y renovación después de la ceremonia. Los efectos curativos del cacao también se extienden al bienestar espiritual. Se cree que el cacao puede ayudar a las personas a conectarse con su yo más profundo y a encontrar claridad en su vida. En muchas ceremonias, el cacao es consumido en conjunto con meditaciones guiadas y visualizaciones, lo que permite a los participantes abrir sus corazones y mentes a nuevas posibilidades. Este proceso de sanación espiritual se cree que purifica el alma, limpiando cualquier energía negativa o bloqueada que pueda estar afectando la vida de una persona. El cacao, entonces, no es solo un remedio físico o emocional, sino un medio poderoso para la transformación personal. En los rituales bribri, el cacao actúa como un canal entre los mundos, permitiendo a las personas experimentar una renovación espiritual y un despertar interior. Esta es una de las razones por las que el cacao es considerado un regalo sagrado para los bribri, una planta que ofrece mucho más que simplemente placer sensorial, sino una verdadera experiencia de sanación y transformación. Los rituales espirituales bribri con cacao son quizás los más fascinantes y misteriosos de todas las prácticas indígenas en América Central. Estos rituales, que se realizan de manera privada y bajo estrictas normas de tradición, están diseñados no solo para sanar y equilibrar, sino también para conectar a los participantes con los espíritus ancestrales y los poderes invisibles del universo. Son ritos de profunda espiritualidad que han sido transmitidos de generación en generación a través de los sabios y líderes espirituales bribri. El cacao, en este contexto, se convierte en un puente espiritual entre los seres humanos y el mundo espiritual. Para los bribri, cada ritual con cacao tiene un propósito claro: purificar el alma, sanar el cuerpo y conectar con los ancestros. Estos rituales secretos son guardados celosamente por la comunidad bribri, y solo aquellos que han sido iniciados en la tradición tienen el derecho de participar en ellos. Uno de los rituales más sagrados es el rito de purificación del cacao, que se lleva a cabo en lugares especiales, a menudo en medio de la naturaleza, donde el cacao se prepara siguiendo fórmulas tradicionales, combinando los granos con hierbas y otros ingredientes sagrados. En este ritual, el cacao no solo se consume como bebida, sino que se utiliza también como un elemento simbólico para realizar ofrendas a los espíritus de la naturaleza y a los ancestros. Este cacao es preparado con una intención específica, según la necesidad de la persona o la comunidad que lo solicita. Los participantes en estos rituales deben seguir ciertas normas de comportamiento y preparación. La ceremonia comienza con una purificación espiritual, en la que los participantes se someten a una limpieza de su energía mediante cantos, meditaciones y oraciones. A continuación, se les ofrece cacao ritual en un ambiente de silencio reverente, donde cada sorbo es tomado con la intención de sanar, de recibir sabiduría espiritual y de abrir su corazón a los mensajes de los espíritus. Es durante este momento de quietud y concentración que se cree que el cacao actúa como un canal para la comunicación con los ancestros,
Uno de los aspectos más secretos de estos rituales es la invocación de espíritus ancestrales. Los líderes espirituales bribri, conocidos como chamanes o curanderos, utilizan el cacao como un medio para entrar en contacto con el mundo de los espíritus. Se cree que el cacao tiene el poder de abrir puertas espirituales, permitiendo a los participantes recibir mensajes divinos o sabiduría ancestral que puede ser aplicada a sus vidas cotidianas. Además, estos rituales también se realizan con la intención de fortalecer la comunidad bribri, creando un vínculo colectivo de armonía y apoyo espiritual. Es durante estos momentos de unión comunitaria que el cacao se ofrece como un símbolo de gratitud y respeto hacia los espíritus y hacia la naturaleza, asegurando que la prosperidad y el equilibrio continúen en la comunidad. En estos ritos secretos, la transformación espiritual es fundamental. Se cree que al participar en ellos, los individuos experimentan una purificación del alma que les permite liberarse de energías negativas, encontrar claridad en su vida y establecer una conexión más profunda con el universo. El cacao, en este sentido, actúa como un agente de cambio, ayudando a los participantes a alcanzar un estado de conciencia superior, donde se pueden recibir revelaciones espirituales y realizar cambios internos importantes. Los rituales con cacao en la cultura bribri son un proceso de iniciación espiritual, un viaje hacia el autoconocimiento y una práctica transformadora que tiene efectos duraderos en quienes participan. Estos rituales no solo se realizan para sanar a los individuos, sino para fortalecer la espiritualidad de toda la comunidad, asegurando la continuidad de las tradiciones y el respeto por la naturaleza. A medida que las prácticas espirituales y el bienestar se han vuelto cada vez más populares en el mundo moderno, el cacao ha experimentado un resurgimiento. Lo que una vez fue exclusivo de las culturas indígenas como los bribri, hoy en día es reconocido y utilizado por personas de todo el mundo como una herramienta de sanación espiritual y bienestar emocional. Este resurgimiento del cacao en la vida moderna ha llevado a muchos a redescubrir su poder no solo como un alimento delicioso, sino como un vehículo para la transformación personal. El cacao se ha incorporado en prácticas como la meditación, el yoga y la terapia energética, donde es utilizado como una herramienta para abrir el corazón, aliviar tensiones y fomentar la paz interior. Hoy en día, muchas personas buscan experiencias con cacao ritual para conectarse consigo mismas y con lo divino. Tal como lo hacían los bribri hace siglos, el cacao sagrado bribri ha encontrado su lugar en espacios modernos dedicados al bienestar, como centros de retiro espiritual, cafés espirituales y grupos de meditación. Aquí, el cacao se consume de manera ritualística, similar a los antiguos ritos bribri, para inducir un estado de conciencia elevado y facilitar la conexión espiritual. Las personas que participan en estas ceremonias modernas de cacao reportan sensaciones de calma profunda, claridad mental y una conexión más profunda con su propósito y su ser interior. Una de las razones por las que el cacao ha sido adoptado en estas prácticas modernas es debido a sus propiedades bioactivas. El cacao, especialmente en su forma más pura, contiene teobromina, un compuesto que tiene efectos estimulantes suaves sobre el cerebro, similar a la cafeína pero menos intenso. Esta sustancia ayuda a liberar endorfinas, las hormonas de la felicidad, promoviendo una sensación general de bienestar. Esto convierte al cacao en una herramienta perfecta para rituales de autocuidado y sanación emocional, tanto a nivel físico como espiritual. En estos rituales modernos, el cacao se consume como una bebida caliente, pero también puede ser utilizado en otras formas como pasta de cacao o chocolate crudo. Durante la ceremonia, los participantes se concentran en su respiración
en su intención y en la energía que se encuentra en el cacao, lo que les permite acceder a un estado meditativo. Los efectos de este proceso son profundos. Muchas personas experimentan liberación emocional, sentimientos de gratitud y una mayor claridad espiritual. Además de ser un recurso para el bienestar personal, el cacao ha sido adoptado en comunidades espirituales y grupos de trabajo que buscan promover el bienestar colectivo. Los círculos de cacao, donde personas se reúnen para compartir una experiencia de cacao ritual, se han convertido en una práctica popular en todo el mundo. Estas comunidades se enfocan en el cuidado mutuo, el respeto y la conexión profunda, elementos que son fundamentales en la tradición bribri y que se han mantenido vivos a través del uso espiritual del cacao. El cacao, por lo tanto, sigue siendo una puerta de entrada a lo divino, un canal para la sanación y un símbolo de unidad en el mundo moderno. A través de estas prácticas, el cacao mantiene su rol como una herramienta poderosa para conectar a las personas con su espíritu y con los misterios del universo. Al igual que los bribri han hecho durante siglos, las personas de hoy buscan al cacao no solo para nutrir el cuerpo, sino para nutrir el alma. De esta manera, el cacao continúa su viaje espiritual, siendo un instrumento de transformación que atraviesa fronteras culturales y geográficas, manteniendo viva su conexión con la tradición espiritual bribri. Al llegar al final de este viaje, hemos explorado el secreto ancestral del cacao, un regalo sagrado que ha sido utilizado por generaciones en la cultura bribri para sanar el cuerpo, elevar el espíritu y conectar con lo divino. Desde su poder místico en los ritos espirituales hasta su uso moderno como herramienta de bienestar emocional y autocuidado, el cacao sigue siendo un símbolo de transformación y unidad. Hoy el cacao no solo es una bebida deliciosa, sino un puente espiritual que conecta a las personas con su ser interior, con la naturaleza y con los ancestros, ya sea a través de un ritual bribri, en un círculo de cacao o en una práctica de meditación. El cacao continúa demostrando su poder para limpiar energías negativas, restaurar el equilibrio y promover el bienestar. Los bribri, con su profunda sabiduría ancestral, han preservado este conocimiento durante siglos, mostrándonos el verdadero poder del cacao. Un poder que va más allá de lo físico y que tiene la capacidad de transformar vidas, ofreciendo claridad, sanación y conexión espiritual a aquellos que se acercan a él con respeto y la intención adecuada. Ahora, te invito a reflexionar sobre lo que has aprendido hoy. ¿Cómo puedes incorporar el cacao espiritual en tu propia vida? ¿Estás listo para experimentar los beneficios que el cacao puede ofrecerte, no solo como un alimento, sino como un medio para sanar y elevar tu bienestar espiritual? Si este video te ha inspirado, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para seguir explorando más secretos ancestrales y prácticas espirituales que pueden enriquecer tu vida. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Te invito también a que dejes un comentario contándonos tu experiencia con el cacao, si has tenido la oportunidad de participar en un ritual o si te gustaría intentarlo. Cuéntanos qué piensas sobre el poder místico del cacao y cómo crees que puede ayudarte en tu camino de sanación espiritual. Recuerda que el cacao es un regalo de los dioses, y ahora que lo conoces más profundamente, te invito a conectarte con él en tu propia vida. Hasta la próxima. No vas a creer lo que viene a continuación. La próxima historia revela un secreto tan impactante que ha estado oculto durante siglos. Haz clic ahora y descúbrelo antes de que sea demasiado tarde. Tienes que verlo con tus propios ojos para entender su impacto.